Y una de las principales razones por las cuales nosotros fracasamos en la vida, en diferentes áreas, es por la falta de carácter. No sé si usted está de acuerdo, pero a veces el no tener carácter hace que seamos ambivalentes, que no tengamos un derrotero, una visión clara en la vida, que hagamos muchas cosas, pero que al final no hagamos nada. Y ese fracaso que se da en diferentes áreas de nuestra vida, en la parte emocional, en la parte familiar, en la parte económica, también se puede reflejar y principalmente y dolorosamente en la parte espiritual. Cuando tal vez en nuestra parte espiritual no tenemos ese carácter o tenemos esa falta de carácter mejor. Y encontramos varios personajes en la Biblia y personajes que de pronto tenían todo para tener una vida plena, una vida realizada, una vida con un propósito claro, y que por esa falta de carácter desviaron el camino, se despistaron, se fueron por otro lugar y perdieron la oportunidad de tener una vida plena en lo que Dios quería. Entonces el primer ejemplo que quisiera colocar sería el de Adán y Eva, ¿verdad? Tenían todo, habían sido creados por Dios, no tenían en su corazón maldad, tenían todo para caminar conforme a lo que Dios quiere, y en un momento determinado permiten que una tentación, permite que algo que viene a sus vidas los despiste, los aparte del propósito de Dios, y es su perdición. Encontramos un hombre como Sansón. Y ustedes tal vez, usted y yo reconocemos a Sansón o recordamos a Sansón más bien por su pecado de lujuria y de su maldad, pero olvidamos de que era un hombre que había sido ungido por Dios, había sido lleno del Espíritu Santo, Dios lo tenía para grandes cosas, y al hombre le pudo más la debilidad de su carácter, la afición por las mujeres, que realmente caminar en lo que Dios quería. El miércoles nos daban una enseñanza muy bonita acerca de la importancia de la oración, de la fe, de la gracia, y nos citaban a Salomón. Y la persona que nos predicaba hablaba de Salomón como ese hombre que descrestó a todo el mundo cuando Dios le dice: pídeme algo, lo que tú quieras y yo te lo daré. Y este hombre pide sabiduría. Y uno podría decir: no, este hombre ya pleno pidió sabiduría, el hombre está bien. Mas sin embargo, al final de su ministerio, ¿qué le faltó? Carácter. Más o menos similar al pecado de Sansón, su pecado fueron las mujeres. El dejarse llevar por sus deseos, por sus apetitos emocionales. Encontramos a un Judas que, al igual que los otros 11 discípulos, caminaron con Jesús, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros, vivieron en la plenitud de lo que él quería, de lo que Dios quería. Más sin embargo, cuando les ofrecen 30 monedas de plata, fácilmente despistaron su vida, se desenfocaron de lo que Dios quería y se apartaron de lo que Dios había planeado para ellos. Pedro no es en la sección. Pedro también, siendo advertido por Dios, Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearlos, pero igual negó a Jesús y se despistó. Entonces hablamos de ese carácter, de esa situación que hay en nuestra vida. Ahora, estamos hablando de hombres temerosos de Dios, de hombres que caminaban en Dios, de hombres que vieron la gracia de Dios. Si eso podemos hablar de ellos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido fracasos por esa falta de carácter? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido dolores de cabeza? ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores graves? Porque no tenemos carácter, porque no somos firmes, porque no tomamos una decisión clara en nuestras vidas. Y hay un texto en Santiago que usted y yo hemos leído en algún momento o lo hemos escuchado en algún momento. Y Santiago capítulo 1 versículo 8 dice la palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, yo quiero decirle que esta palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es una sentencia muy fuerte, es una declaración muy fuerte, y que creo que a veces nosotros ni siquiera alcanzamos a entender la gravedad de lo que significa esta palabra. Porque cuando estamos hablando que el hombre de doble ánimo, tal vez nosotros nos limitamos solamente a pensar en alguien pusilánime, en alguien como de que hoy sí, mañana no, tal vez sí quiero, pero mañana no sé, y nos quedamos en eso. Pero realmente el contexto de lo que quiere hablar, de lo que quiere decir este personaje, tiene que ver más con una persona hipócrita. Y esta palabra ya es muy fuerte: hipócrita. ¿Y por qué habla de una persona hipócrita? Porque está hablando de una persona que ha dividido su corazón entre Dios y el mundo. ¿Qué le pasó a Adán y Eva?
¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó en un momento determinado a Pedro? Dividieron su corazón entre Dios y el mundo. Conocieron la gloria de Dios, conocieron la bendición de Dios, conocieron las cosas, pero dividieron su corazón. Y eso nos suele suceder a nosotros. Dividimos nuestro corazón, y ese dividir nuestro corazón es el inicio de un problema. Entonces quiero amar a Dios, quiero honrar a Dios, quiero bendecir a Dios, vengo a la iglesia, levanto mis manos, lo adoro, lo bendigo, lo exalto, lo reconozco como el Señor de mi vida, pero cuando se presenta una oportunidad o cuando viene un problema, fácilmente abandono mis convicciones. Fácilmente se me olvida que soy cristiano. Fácilmente se me olvida que realmente yo decidí un día amar a Dios y caminar conforme a lo que Él quería, y entonces me fui tras de la tentación, me fui tras de la cosa que me distrajo, o permití que la situación adversa me apartara, me alejara de lo que Dios estaba determinando para mi vida. Ahora, este asunto del carácter, de hablar del carácter y de la importancia del carácter, tiene que ver totalmente con lo que empecé a predicar hace 8 días y que hoy quiero terminarla, y era la predicación sobre un llamado al arrepentimiento. Un llamado realmente al arrepentimiento, porque es entender que yo necesito cambiar pensamientos, cambiar actitudes. Algo que Dios coloca en mi corazón y que debemos buscar es realmente fundamentarnos en la palabra, fundamentarnos en el Señor, cambiar las cosas que antes teníamos para caminar en lo que Dios quiere. Así que para que yo lo haga, tengo que entender algo. En primer lugar, que yo no puedo solo, yo no puedo cambiar por mí mismo las cosas que me apartan de Dios. Yo no puedo cambiar mi mal genio, yo no puedo cambiar mi mala forma de pensar, yo no puedo cambiar mi mal carácter, yo no puedo decir, bueno, hasta aquí fui amargado, pero ya a partir de hoy dejo de ser amargado. No, si yo pudiera hacer eso sería maravilloso. El problema es que yo no lo puedo hacer. Entonces necesariamente necesito colocar mi fe verdaderamente en Dios. Necesito acercarme a Dios y decirle, ok, Dios, yo no puedo hacer esto, pero te pido que me ayudes a cambiar esta forma de mi vida. Necesito aprender a caminar, y esto que les voy a decir creo que es importantísimo para que lo recuerde al final de la prédica. Necesito caminar bajo la guía y la unción del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo hoy en tu vida? ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo hoy en tu vida? Porque el Padre, dice la palabra, está en su trono, y a su diestra, dice la palabra, está su Hijo. Pero el Espíritu Santo ahora mora en tu corazón y en mi corazón, que somos templo del Espíritu Santo. Pero siendo templo del Espíritu Santo, permitimos que Él nos redarguya, permitimos que Él nos exhorte, permitimos que Él nos diga, oye, ¿qué pasa? Esto que estás haciendo, cómo estás caminando, cómo estás pensando, de la forma que estás actuando, lo alejado que te estás colocando con respecto a lo que Dios quiere. Porque si yo no permanezco en el Señor, si yo no permanezco en mi comunión con Dios, si yo no me apasiono por las cosas que realmente vienen de Dios, si no lo hago, muy fácilmente voy a apartarme y voy a volver a esa antigua naturaleza, a ese antiguo carácter, ese carácter viciado, dañado por el pecado, por la maldad, por el egoísmo, por la mentira, y vuelvo y caigo en lo que no es de Dios. Así que en el arrepentimiento, que es una decisión mía, que es algo que yo voy a hacer, necesito indispensablemente que el Espíritu Santo esté presente para que me lleve a caminar de esa manera. Por eso Santiago, en su carta más adelante, después de haber dicho que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, vuelve y toca el tema, pero toca el tema como para darnos la solución de cómo salir de ese doble ánimo, para cómo salir de esa hipocresía. Y dice en Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y lo primero que dice es someteos a Dios. Qué cosa tremenda. Porque creo que ninguno acá tiene duda duda sobre qué significa someterse a Dios. Todos lo entendemos. Claramente entendemos qué es someterse a Dios. El asunto es que una cosa es someterse a Dios y otra cosa llevar a la práctica mi sometimiento a Dios.
Realmente decirle a Dios: hoy que quiero caminar bajo tu cobertura, quiero caminar bajo tu gracia, quiero que ya no se hagan las cosas a mi manera, como yo creo, como me parece. A partir de ahora, Dios, lo que tú digas. Ahora, eso suena muy bonito, suena maravilloso, porque es a Dios al que le estamos diciendo. Pero el problema es que hay una naturaleza que no quiere caminar de esa manera. Hay una naturaleza que no quiere hacerlo. Dice: resistid al diablo. Y me llama la atención porque está hablando de que el diablo va a insistir. El diablo no está diciendo: ay, no, pero es que ya ahora van a la iglesia y todo, no los perdí. No. El diablo anda buscando a quien devorar. El diablo anda buscando a quien apartar del camino. Él no descansa. Y si yo dejo de persistir en el Señor, si yo dejo de persistir en la gracia del Señor, va a ser muy complicado, porque Él va a querer volverme a traer a mi antigua naturaleza. Yo no puedo decir: no, yo ya predico la palabra y soy el pastor de la iglesia. No, yo ya estoy por encima del bien y del mal. No, empieza a pensar así y verá que mañana ya cayó. Porque es algo que todos necesitamos, entender que hay un enemigo que nos va a colocar siempre la tentación, que nos va a querer apartar, que nos va a querer distraer, que nos va a querer llevar por otro camino diferente al que Dios tiene, para que no ejerzamos realmente lo que quiere, y es vivir esa vida en plenitud de lo que Dios ha determinado. Ahora, no sobra recordar lo que Pablo le escribió a la iglesia de los Gálatas, pero escribiéndole a la iglesia de los Gálatas nos escribía a nosotros, le escribía a usted y me escribía a mí, y era de vivir conforme al fruto del Espíritu Santo. Así que yo podría decir hoy que el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que el carácter de Dios, el carácter de Cristo reflejado en mi vida. Que yo tenía un carácter que era ambivalente, que yo tenía un carácter que era infiel, que yo tenía un carácter que era de doble ánimo, que yo tenía un carácter que era apartado de Dios, que yo tenía un carácter que era pecador, pero que ahora el Espíritu Santo forja, moldea, transforma, cambia en mí el fruto de Cristo en mi vida. Ahora, ¿para qué lo hace? Para que mi carácter lo agrade a Él, lo glorifique a Él. Así que la parte del fruto del Espíritu Santo, un error que cometemos a veces es mirarlo de una manera romántica, ¿verdad? Entonces yo puedo hacerlo en esta mañana y decirles: hermanos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y pura emoción, pero realmente no entendemos. No. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que está diciendo es que la persona que camina en Cristo ahora camina en amor. Pero el amor del que está hablando no es ese amor emocional del que nosotros hemos malinterpretado y que el mundo nos ha llevado a malinterpretar, sino es el amor donde estoy dispuesto a servir a Dios, el amor donde estoy dispuesto a colocarlo en primer lugar, el amor donde estoy dispuesto a amar a mi prójimo, el amor donde estoy dispuesto a correr una segunda milla, el amor donde estoy dispuesto a corregir por amor a la palabra, por lo que Dios ha colocado en mi vida. El gozo que produce el Señor a pesar de, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades. Tenemos problemas difíciles, tenemos problemas de salud, tenemos problemas económicos, tenemos adversidades. Bienvenido, está en el mundo, estamos en el mundo, pero en medio de todo tenemos el gozo. Dios está con nosotros, el gozo del Señor no se va, porque ese gozo es nuestra fortaleza y me habla de cómo Él me levanta. Ahora, cuando venimos a esto, volvemos a recordar que en el capítulo 4, Pablo lo que nos estaba diciendo al principio del capítulo 4 era: señores y señoras, vamos a andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Y esta parte me parece espectacular, me parece más que espectacular, importante. Usted no simplemente es un cristiano en un contexto religioso. Usted simplemente no viene a una iglesia, porque verdad que los domingos los cristianos vamos a la iglesia. No, es mucho más allá. Lo que está diciendo es que usted y yo debemos caminar, andar conforme a la dignidad con la que hemos sido llamados. Hay un llamado que Dios me dio, y yo debo caminar de acuerdo a esta forma, de acuerdo a lo que estamos haciendo. Estaba ahorita dictando una clase, y a las personas que estaban en clase conmigo les decía: ¿cuántos de nosotros hoy, tristemente, en esta parte desvirtuada que tiene el evangelio, que tiene el cristianismo, cuántos de nosotros no tenemos o conocidos en la casa,
en el trabajo, en el barrio, aún en la misma iglesia, de gente que dice, soy cristiano. Y usted dice, ¿en serio? ¿En serio usted es cristiano? Porque tal vez sus actitudes, su palabra, su forma de comportarse, su forma de actuar hace que usted realmente se pregunte, ¿en serio? ¿Y qué está diciendo Pablo? Señores, anden conforme a la dignidad de la vocación con que fueron llamados. Y decíamos que había 6 aspectos para andar en esa forma. Hace 8 días hablamos de los 3 primeros. Dijimos que debíamos despojarnos de la mentira para andar en la verdad. Y cuando de pronto se reían, y yo también me río, y entonces no estoy diciendo que esté bien reírse, sino nos reímos porque está normal. Pero colocaba un ejemplo. Si usted fuera a mi casa y me dijera, pastor, deme un vasito de agua que tengo sed, y yo le sirviera a usted el vaso de agua y usted se tomara el vaso de agua, y yo le dijera, oiga, y es que no le he contado, es que le eché una gotica de cianuro a su agua, usted no se reiría. Usted no diría, ay, tan chistoso. No, usted me pondría serio. Usted me preguntaría qué me está pasando, si estoy loco. Es más, usted podría ir a denunciarme por intento de asesinato. ¿Y sabe que el pecado es eso? Que el pecado es esa gotica. Pero como no lo vemos tan grave, entonces como que, ay, la mentira. No. Dios manda que seamos veraces. Y es algo que Dios dice porque sabe que el no hacerlo nos va a llevar a problemas, nos va a llevar a circunstancias adversas. Pero ¿cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. En mi propia mente no puedo, es con la ayuda. Hablamos de que saquemos los arrebatos de ira. Porque es que yo los veo acá a ustedes, no, en serio, que a veces yo digo, ¿será que sí predico esta palabra acá? Porque esta gente, lo más pasivo que hay, lo más tranquilo que hay. Yo no me imagino a ninguno de ustedes levantando ni siquiera un tricitico la voz, gritando, jamás. Pero el problema es que eso lo hacemos acá porque no es que somos cristianos, y porque uno guarda la compostura, y porque dice el dicho que el mico sabe en qué palo trepa. Pero ¿cómo somos en la casa? ¿Será que en la casa a veces no levantamos la voz más de lo debido? ¿Será que a veces no amenazamos? ¿Y qué? Es que no sé qué, es que no sirvo, ¿qué? Y nos jalamos el pelo y nos damos contra la pared y todo eso. ¿Qué pasaría si preguntáramos en la casa? Es más, por favor, ninguno le va a preguntar nada a mi esposa. No le digan nada a ella. Usted deje así quieto, deje mi casa quieta, que si no yo me voy a preguntarle a su casa. ¿Por qué? Porque tenemos actitudes que no son de Dios, pero que hemos, ¿qué? Normalizado. Que hemos normalizado como si fuera, no, esa no es la conducta nuestra. Tenemos que andar conforme a la vocación con la que hemos sido llamados. Y hablábamos acerca del robo, también era el último punto que tocábamos hace 8 días, y hablábamos de cómo podíamos robar, no solamente hurtando lo que no nos pertenece abiertamente, sino haciendo otro tipo de cosas que no son conforme a lo que Dios quiere. Pero hoy vamos a tocar los últimos 3 puntos para cerrar esta enseñanza, para cerrar esta prédica sobre un arrepentimiento verdadero o un llamado al arrepentimiento. Y lo siguiente que nos habla, el siguiente aspecto del que Dios nos llama es: dejémonos de palabras corrompidas para andar en edificación. Dejémonos de palabras corrompidas. Despojémonos. Gracias, Lucecita, para que estaban pendientes. Despojémonos. Y la verdad es que nosotros vivimos en un país mal hablado. Hace poquitico, el viernes creo que fue, sacaron unos nuevos audios. Listo, no voy a hablar de los audios, eso es de política y no sé qué. Pero si alguien ha escuchado los audios, se ha dado cuenta que la persona de la que habla ahí, de cada 5 palabras que dice, 3 son groserías. Porque es normal. Porque es cotidiano nuestra forma de hablar. Cuando yo enseño homilética, una de las cosas que se enseña homilética es el arte de predicar. Una cosa de las que se le enseña a las personas que van a predicar es que tengan cuidado con las muletillas. Y muletillas son esas palabras que uno repite todo el tiempo, para de pronto, cuando no sabe qué va a decir, entonces cómo encadena un pensamiento con el otro, y entonces utilizo la muletilla. Entonces digamos que mi muletilla es el pero. Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy de el arrepentimiento, pero espero que me entiendan, porque es muy importante hablar del arrepentimiento, pero espero que me pongan cuidado, porque si no me ponen cuidado va a ser muy complicado. Entonces, hablando de esto, pero
y pero. Entonces se convierte en una palabra que distrae del mensaje porque estoy repitiendo mucho y me voy a enfocar más en el pero que realmente lo que están diciendo. Bueno, muchas veces la muletilla de las personas es la grosería. Y cada que están hablando están diciendo la vulgaridad. ¿De acuerdo? Y no, ay, sí, es pecado porque... No lo voy a decir con orgullo, pero yo me las sé y también las he dicho. Y usted se las sabe y también las ha dicho. Entonces no estoy en una actitud religiosa, ¿verdad? Sino estoy diciendo, la palabra dice que nosotros no debemos hablar así. Ahora, cuando habla de hablar mal, no está hablando solamente de la grosería, sino está hablando de la maledicencia, está hablando de las calumnias, está hablando de renegar. Entonces a veces siempre somos, no sé si usted ha conocido gente así que es vinagre, ¿verdad? Que todo el tiempo anda negativo y esto está mal y no sé qué, y estoy cansado y la vida no tiene sentido. Y usted como que, ay, pero véale algo bueno. O cuando renegamos con todo, ¿verdad? Entonces en enero, ahorita acá estamos, entonces no, y enero, Bogotá ya parece Girardot, qué pereza, tanta calor, ya estamos cansados. Y ahorita, ay, está lloviendo. Oiga, pero llueve o hace calor, ¿cómo está contento? Porque en todo renegamos. Todo nos molesta, nada nos gusta, con nada estamos conformes. Entonces estamos hablando de una manera equivocada. Dice la palabra en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas pueden salir? Ninguna. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Ahora vuelvo y aclaro, esto no lo puedo cambiar yo solo, lo cambio con la ayuda del Espíritu Santo. Porque no es un asunto mojigato. No es asunto, ay pastor, eso ya es religiosidad, porque usted acaba de decir que usted también se la sabe. No estoy hablando de un asunto mojigato. Estoy hablando de no olvidar algo muy importante, y es que ahora yo soy templo del Espíritu Santo. Que más que respeto, porque tengo que tener respeto por la gente con la que estoy, mi esposo o mi esposa o mis hijos o mis compañeros de trabajo, más que eso es el respeto que le tengo a Dios. Es el respeto que le tengo al Señor, que es santo y que ahora vive en mi corazón. Y que por esa razón yo quiero caminar hablando de una manera santa. Y me llama la atención la expresión que utiliza Pablo, porque dice ninguna palabra corrompida. Ahora pensemos un momento qué es corromper. Y usted, la mejor manera de entender qué es corromper es la señora que guardó el mercado, hizo el mercado de frutas y de pronto su familia no come muchas frutas y se le quedó la naranja por allá en el fondo y la naranja se le pudrió. ¿Y cómo se pone esa naranja y cómo empieza a pudrir el resto? ¿O ha olido alguna vez a qué huele la carne descompuesta? Lo delicioso que huele. ¿Y cómo esa carne descompuesta puede dañar el resto? Entonces quiere decir que cuando nosotros hablamos mal, no solamente nos vemos mal, no solamente estamos viéndonos mal. Y vuelvo y digo, no estoy hablando solamente de las groserías, sino estoy hablando cuando hablo mal, cuando critico, cuando a todo el mundo estoy chismeando, cuando digo y vea cómo se para y vea cómo no sé qué, la gente que dice, ay, yo sí sabía. A mí me molesta cuando alguien dice yo sí sabía, porque bueno, y si sabía, ¿por qué no advirtió? Si sabía, pero ahora todos somos sabios y yo sí sabía que iba a quedar embarazada, yo sí sabía que iba a pasar eso, pero ¿y por qué no hizo nada? Pero siempre queremos hablar más de la cuenta, decir lo que no nos consta, decir lo que no es, y hablamos mal. Y estamos dañando el ambiente y estamos corrompiendo el ambiente. Esas personas negativas, qué sé yo, que siempre, como dije hace un momento, están mirando lo negativo. El jefe es malo, el esposo es malo, la esposa es mala, los hijos son malos. Oiga, todo es malo. Búsquele algo bueno en su vida. Algo que sirva. Usted escuchó en la televisión y ese señor entonces le dio un dolor de cabeza y murió. Y usted, ay, a mí me dolió la cabeza esta mañana, me voy a morir. No, ya se murió. Porque todo lo que hablamos es malo. Porque queremos siempre mirar lo malo de las cosas. Y esa es una forma en la que corrompemos el ambiente, en la que dañamos.
En lo que ya no, la gente como que no quiere hablar con nosotros porque no le gusta ese estilo de vida. Entonces dice la palabra que en un cristiano jamás esa debería ser su forma de hablar. Que un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, esa no debería ser su forma de hablar. Ahora, le pregunto por qué hablamos así. Sencillo, porque somos del medio en el que nos movemos. Por eso es tan importante caminar con Dios, por eso es tan importante caminar con la gente que ama a Dios. Hablamos de una predica, mira con quién andas. Déjenme colocarlo en el sentido contrario. ¿Recuerdan cuando Pedro quiso negar al Señor? Y la señora le dijo, pero usted cómo lo va a negar si usted habla igualito que ellos. Entonces, ¿yo por qué hablo como hablo? Porque el entorno donde me muevo es normal. Porque la gente con la que hablo habla así, de esa manera. Y entonces se molesta. A mí me molesta, bueno, esto ya es algo personal, pero me molesta cuando los chinos se dejan influenciar por algo en la televisión. Y hubo una época que había una serie en televisión que se llamaba, era Man es el Germán. ¿Se acuerdan? Esa, yo no la veía. Pero ¿sabe por qué sabía que existía? Porque uno salió de los chinos y todos los chinos era, oe. Y yo, oe, ¿qué? Buenos días, buenas, oe. ¿Por qué? Porque nos dejamos pegar. Porque se pega, y así mismo es con las palabras que hablamos. Ahora, lo que está diciendo es que nuestro lenguaje debe cambiar, debe ser diferente. Nuestra boca debe cambiar. Santiago, estoy pegado con Santiago. Santiago dice en capítulo 3, versículo 9 y 10, hablando de la lengua, hablando de su lengua y mi lengua, dice, con ella, con su lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces yo vengo a la iglesia y digo, Señor, cómo te amo, cómo te quiero, te bendigo, Dios, eres lo más grande. Oh, mi alma se regocija en el amor y en la gracia tuya, viendo el infinito y la gracia. ¡Wow! ¡Qué oración! Y salgo y mi esposa me saca la chispa y yo le digo, estúpida. Pero espera, acaba de bendecir a Dios y ahora, hermanos míos, esto no debe ser así. Así que nuestras palabras, sus palabras y las mías, deberían ser palabras que animen, palabras que instruyan, palabras aún que corrijan, pero que corrijan en el amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Así que cuando yo corrijo no es usted hijo del diablo, pecador, venga, no, espere, ¿quién se cree usted como para sentirse mejor que otra persona cuando todos pecamos? Pero yo en el amor del Señor puedo decir, vea, esto está mal, de la manera como está hablando, de la manera como está actuando, tienes que cambiar esto, tienes que vivir de esta manera. Puedo animarte, no importa la prueba, Dios está con nosotros, nos va a sacar adelante. Puedo instruirte, mira, la palabra dice que tú puedes caminar de esta manera. Mi conversación, mi palabra edifica, mi palabra anima, mi palabra alegra. Hay personas y hay momentos donde usted quisiera escuchar a alguien, porque usted sabe que va a escuchar a esa persona y esa persona le va a dar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Así lo regañe, pero a usted le gusta cómo lo regaña, porque lo regaña exhortándole sobre lo que hizo mal, pero no humillándolo, no colocándose por encima. Pero hay personas con las que usted no quisiera hablar, porque usted sabe, ahorita seguro le digo y va a empezar, pero yo le dije, pero yo sabía que es, y usted ya se indispone porque la palabra de esa persona no es edificante. Así que Dios quiere que usted y yo hablemos de una manera edificante. Dice Proverbios 23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Quiere decir que aún las palabras, la forma como respondemos debe ser buena. Porque a usted cómo le gusta cuando le dicen buenos días, buenas tardes, Señor, con mucho gusto, gracias. Cuando usted saluda y le contestan el saludo, qué chévere, ¿verdad? Usted, buenos días, ¿cómo está? Y usted, buenos días. Buenos días, ¿no? Porque no responden y usted dice, pero respondan. Pero siempre respondemos así. Entonces el papá le dice al mi hijo, mijo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿No es mejor Señor? El esposo llega a la casa cansado de trabajar. Uy, no, mi amor, cansado con una sed. Allá hay agua, vaya y sirva.
La esposa todo el día ahí en la casa o también viene de trabajar y le dice al esposo cansada, uy, no, fue un día tan duro. Bueno, pues va caliente la comida y ahí sí se cuesta. Pero no tenemos palabras gentiles. El esposo debería decirle a la esposa, amor mío, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el día de hoy? Deberían decir los esposos, ¿no? Ninguno dijo amén, pero yo pienso. La esposa debería aprender de Sara y cuando su esposo le hable, sí, mi señor. Pregunto, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿No dice la Biblia eso? ¿Sabe por qué los hombres no dicen eso y por qué las mujeres no hablan así? Porque es que esa es la cultura en la que vivimos. ¿Es que soy bobo? ¿Que soy boba? Pero eso es una gotica de cianuro y nos da risa. Porque no entendemos que Dios realmente nos llama a que nuestras palabras sean edificantes. ¿Qué es lo que le dice a uno un matrimonio en el curso de prematrimonial? Una cosa que uno insiste mucho: dialoguen, dialoguen. Pero dialogar es dialogar bien. Porque a veces se entiende el diálogo como gritos y peleas. ¿A usted qué le importa? Yo estaba bien en mi casa a la hora que se me ocurrió irme con usted. O sea que andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados es hablar bien. Eso es diferente. Ya el cristianismo va siendo aterrizado a lo que se quiere. Así que si la gracia nos ha alcanzado, ¿a cuántos le ha alcanzado la gracia de Dios? Amén. Mis palabras deberían ser de gracia. Dice Colosenses: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sí, amor, dime, ¿qué necesitas? Amor, en este momento estoy ocupado, no te puedo contestar, pero ya te llamo. ¿Qué quiere? Usted siempre llamando y no viene ocupado. Cambiando nuestra forma de caminar. Así que arrepiéntete y ahora anda en palabras de edificación, palabras santas, como es digno de la vocación, como hemos sido llamados. ¿Dicen amén? A ver, dígale a su esposo y a su esposa, dígale amén, así en la cara, dígale amén. Así voy a hablar a partir de ahora. Lo segundo que dice es que nos despojemos de la amargura para andar en amor. ¿Despojémonos de qué? De la amargura. Uy, Dios mío. Horrible la amargura. ¿Y de dónde viene la amargura? ¿Sabe dónde viene la amargura? De todo lo que hemos hablado. De los pleitos, de las iras, de las mentiras, de las contiendas, de las disensiones. De eso viene la amargura. Y hay gente que se arraiga la amargura y hay gente que conserva la amargura. Vea, se lo digo como pastor. Hay gente que se enferma porque sí, todos nos enfermamos porque vivimos en un cuerpo mortal y estamos en una condición pecaminosa y eso hace que haya enfermedad. Pero hay muchas enfermedades que tienen que ver con la amargura que hay desde el corazón, desde el resentimiento que hay en el corazón. Es que yo no me lo aguanto, es que yo no lo paso. Es que nos transformamos y nos cambiamos. Dice Efesios 4:31 al 32: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que dice que debo quitar de mi vida la amargura. Y la amargura es como ese volcán de resentimiento que está próximo a explotar. Y una persona amargada generalmente pelea con todo el mundo. Esa persona amargada con todo el mundo choca, porque tiene un orgullo tan alto que todo es en mí mismo. Es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, es que nadie me ayuda, es que nadie me mira, nadie me pura oveja berrinchosa. Todo es hacia sí mismo. Todos siempre me miran a mí, nadie me quiere, todo el mundo me mira feo, todo el mundo me critica. Y eso es amargura. Y la amargura no es de Dios. La amargura no glorifica el nombre de Dios. La amargura muestra más bien el egoísmo de mi corazón, el arribismo de mi corazón. Y es que yo no perdono. Es que pastor, es que usted no sabe.
No, tal vez yo no sepa lo que le pasó a usted. Sé lo que hizo Cristo en la cruz. Eso sí lo sé, y le puedo hablar de lo que hizo Cristo en la cruz y cómo Cristo liberta, cómo Cristo perdona, pero que lo que le hicieron a usted sí puede ser muy grave. Pero va a vivir con esa amargura, enfermo, llevado de un montón de cosas, tomando un montón de medicinas, pero guardo la amargura porque yo no perdono. Y usted piensa que le está haciendo el mal a la otra persona, y la otra persona por allá riéndose, viviendo feliz, qué sé yo, ya se le olvidó hasta lo que pasó, y usted sigue con ese resentimiento, y usted sigue con ese dolor. Así que vivir en esa amargura, ya pasé el tema de la lengua, ya lo pasé, pero déjeme venir acá algo, y es que una persona amargada, sí, uno la puede ver en sus gestos. Uno la ve porque el ceño está fruncido, porque siempre hace mala cara, porque nada le gusta. Pero generalmente la persona amargada se ve en sus palabras, porque siempre se siente ofendida, siempre se siente atacada, siempre se siente no entendida, siempre siente que todo lo que dicen es en contra de ella. Es más, si alguien acá amargado está diciendo, el pastor me la está echando a mí, entonces no se la está echando a usted, usted está amargado. ¿Y sabe qué es lo que dice? Vuelvo a la lengua, porque ¿cómo habla la lengua de una persona amargada? La lengua de una persona amargada dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7 me llama la atención. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Tremendo lo que hemos hecho. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Tremendo que esto tan chiquitico haga tanto daño. Tremendo que esto tan chiquitico pueda herir, pueda dañar matrimonios, pueda dañar familias, pueda dañar naciones, pueda dividirnos, porque hablamos mal, porque decimos lo que no debemos, porque caminamos de una manera perturbada, hablando siempre mal. El creyente que ha nacido de nuevo, realmente si usted ha nacido de nuevo, usted tiene un nuevo comportamiento. Si usted ha nacido de nuevo, ha cambiado su vida y ha sido perdonado. Pero acá es el asunto de si usted perdonó, si ha sido perdonado, puede perdonar. Y entonces Jesús habló de una historia, no se lo voy a leer porque es larga, pero sígueme mencionarla. Y habla de los dos deudores y dice que había un hombre que debía mucho dinero. Y debía mucho dinero, vamos a decir que en la banca, porque era el rey, o sea que en impuestos debía un montón de plata. Dice que un día el rey vino, hizo cuentas y llamó a los que debían, y en esos vino este personaje, y este personaje debía una millonada. Lo que debía era una millonada. Y le dijo al rey, bueno, necesito que me pague. Y el hombre dijo, no tengo cómo pagar. El rey dijo, listo, ok, métalo en la cárcel y allá que pague la pena por no haber pagado. Dice que este hombre se arrodilla delante del rey, le dice, por favor, tenga misericordia, yo necesito que usted me perdone, no tengo cómo pagarle. Dice que el rey fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Le dice, ok, listo, no hay problema, vete, te perdono la deuda. Pero que saliendo de la cárcel se encontró con un amigo que le debía, no la misma cantidad, una cantidad menor. Y lo cogió, lo apercolló del cuello y le dijo, págueme lo que me debe. Y este hombre hizo exactamente lo que él hizo. Se arrodilló, le dijo, perdóneme, no tengo cómo pagarle, no tengo cómo darle comida a mi familia, estoy mal, no puedo. Dijo de malas y lo mandó para la cárcel. El rey se entera y va y lo busca. Y le dice, le perdoné yo la deuda que usted tenía. ¿No debería usted hacer lo mismo con su hermano? Ahora yo quiero decirle que la deuda que usted y yo teníamos con Dios era tan grave que todo el mundo, todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo no hubiera alcanzado para pagarla. Nuestra propia vida no hubiera alcanzado para pagarla. No teníamos forma de estar a cuentas con Dios, mas sin embargo Él un día en misericordia, no mirándonos, y decía esta mañana, ¿usted se imagina donde Cristo antes de la cruz se hubiera puesto a evaluarnos a cada uno de nosotros? A mirar si merecíamos ese perdón. Donde Cristo se ponga a evaluarnos, ninguno es salvo. Él dice, no, yo me voy para el cielo. Ninguno merece, no merecíamos, pero sin merecerlo, Él por amor nos perdonó. Pero ahora yo me siento tan ofendido que no soy capaz de perdonar.
Pero yo me siento tan digno que pastor, es que lo que me hicieron es que no tiene nombre. Pues no tiene más bien nombre su corazón endurecido. No tiene más bien nombre su dureza de corazón. En saber que aunque Dios le ha perdonado, usted no tiene la capacidad de perdonar a otras personas. Así que cuando Dios nos llama a perdonar, escúcheme, nos llama a perdonar de corazón, y el perdonar no es una opción, el perdonar no es un consejo. Mira, yo te sugiero, de pronto, si no, Dios no está diciendo sugiere ni aconseja. Dios nos dice que nosotros debemos perdonar. La historia de los dos deudores empieza después de que Pedro le pregunta a Jesús, le dice: ¿cuántas veces he de perdonar al enemigo que se hiciera algo contra mí? ¿7 veces, Señor? Y Pedro decía: no, aquí la saqué del estadio, ya estaba así, lo cojo y no. Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Porque nosotros no somos jueces de nadie, porque yo no soy mejor que otra persona para sentirme que tengo el derecho de guardar un resentimiento contra alguien. No, yo no lo puedo hacer. Yo necesito entender que es Dios el que cambia mi vida. Así que cuando es una opción, dice en Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2: se puede imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabe qué es esto? Piedad. A veces usted pregunta: ¿qué es la piedad? Y la piedad es la actitud que tuvo Cristo con nosotros cuando, siendo pecadores, cuando no mereciendo lo que nosotros vivimos hoy en día, la bendición de Él, su sustento, su provisión y mayormente su salvación, Él tuvo misericordia de nosotros. Él dijo: no te voy a pagar como debiera pagarte, no voy a hacer contigo conforme a lo que debería hacer, voy a ser diferente, voy a ser generoso, voy a amarte y voy a bendecirte. El llamado que Dios nos llama a hacer a nosotros es que nosotros reflejemos la piedad de Dios. Pregúntate por un momento si tú reflejas la piedad de Dios, si con tu esposo tú reflejas la piedad de Dios, si con tu esposa tú reflejas la piedad de Dios, si como hijo tratas a tus padres con esa piedad, o como padre tratas a tus hijos con esa piedad. Porque ahora nos dice que nos debemos arrepentir y caminar en el verdadero amor, en el amor que Dios ha determinado, porque nos llama a cambiar. Entonces, que andemos dignos conforme a la vocación que hemos sido llamados es caminar con palabras edificantes, y es caminar en amor, no teniendo resentimiento con nadie, sino caminando en amor. Y por último, nos dice que nos despojemos de la inmoralidad para andar en una vida de servicio. Ya nos hablaron de la inmoralidad, ya nos predicaron de la inmoralidad, tomaron todo un servicio para hablarnos de esas actitudes inmorales que no hablan de otra cosa sino del desenfreno de nuestra carne. Pero así como Pablo lo habló en la carta a los Corintios, Pablo una vez más lo cita en la palabra a los Efesios, y dice en Efesios capítulo 5:3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esta parte de la inmoralidad, como ya la explicamos, y estamos hablando de ese deseo de saciar mi carne, no importa cómo, no importa en qué momento. Lo que está diciendo el Señor acá es que es un pecado mayor. Ahora, pecado es pecado. Pecado es pecado. Yo me robo 200 pesos acá en la tienda porque no pago una caja de chicles, o voy y robo el Banco de la República, es igual de grave. Pecado es pecado. El pecado me aparta de Dios. Pero a lo que se refiere es que en este asunto ya es una condición en donde yo decido pecar. O sea, ¿cómo así? Yo camino en Dios y decido pecar. Y voy a contarle una historia que yo viví y que me permite retratarla para que usted entienda la gravedad de esto. Yo no estaba acá, estaba en otra iglesia. Y estando en otra iglesia, recuerdo que yo empecé a hacer lo del seminario. Entonces, vamos a hacer un seminario. Y una persona se me unió y dijo: uy, pastor, yo quiero ayudarle. Y esa persona empezó a trabajar conmigo en el seminario. Y yo hablaba con la persona y lo veía comprometido, y lo veía decidido, y lo veía: usted, buen cristiano, qué bueno que se pegó conmigo.
Y ese cristiano trabajaba como contador en un colegio. Ok, bueno, él trabajaba y trabajábamos en el seminario. Cuando un día echaron al señor del colegio por robo continuo. Yo dije, ¿cómo así? Espere, pero si es el que me está ayudando, si estamos por robo continuo. Y hablé con él. Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, pastor, un desliz. Se me fueron las luces y dije, no, embarrada, hermano, la embarró, pecado, Pero bueno, yo dije, fue un desliz, qué sé yo, tenía que pagar algo, no vio la oportunidad, echó la plata al bolsillo, pagó y cayó en cuenta. Yo lo entendí así. Pero yo conocía a la gente del colegio. Así que me fui a averiguar y dije, venga, ¿qué fue lo que pasó con fulanito de tal? Dijo, no, llevaba 6 meses falsificando facturas y sacando la plata. Yo dije, ¿un desliz? No, esto ya no es un desliz. Esto ya es algo maquinado. Eso es algo que yo tengo conciencia de lo que estoy haciendo y estoy mirando cómo lo hago. Entonces por eso digo, y decimos que somos cristianos y actuamos de esa manera. Esperen, no entiendo, o somos o no somos. O caminamos en Cristo o camino en el mundo. Porque la inmoralidad sí es la fornicación, la inmoralidad es el adulterio, la inmoralidad es la avaricia. Todo aquello que me hace pensar a mí mismo antes que en otra persona. Así que es donde yo digo que es un pecado de marca mayor, porque es un pecado que uno entendería, no estoy diciendo que lo justifique, pero entendería en el mundo. Que uno escuche que en el mundo el esposo traiciona a la esposa, que la esposa traiciona al esposo, que en el mundo uno entienda que este robó, que el otro, sí, claro, no está bien, vivimos en un mundo corrompido y listo, yo lo entiendo. Pero qué duro que cuando el que hablan es un cristiano. Alguien que levantó su voz y dijo, yo soy siervo del Señor, amo al Señor. ¿Verdad usted ama al Señor? ¿De verdad usted se atreve a decir que usted ama a Dios viviendo en esa condición, teniendo esa actitud, caminando de esa manera? Porque ahí yo no me preguntaría, ¿realmente ha nacido de nuevo? O sea, ¿realmente usted entiende que es caminar en Dios? Porque si usted acepta esto, lo que me pone a pensar es si realmente camina en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hay una lucha, en el cristiano hay una lucha. Cuando usted viene a Cristo, Cristo viene, lo limpia, lo justifica, dice la palabra, y empieza a levantar el fruto del Espíritu Santo en usted: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y gozo. Pero cuando usted no conocía a Dios, vivía en esa antigua manera de vivir, que usted no tenía ningún problema. Pero dice la palabra que mientras que el fruto del Espíritu Santo en mi vida es lo que el Espíritu Santo ha colocado, la manifestación de la carne también es evidente. Y entonces en Gálatas capítulo 5 dice desde el versículo 17 en adelante: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Paren acá un momentico. El verdadero cristiano, el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, ahora tiene un dilema continuo en su vida. Porque esta carne no deja de brincar. Porque esta carne no deja de llevarnos a mirar a otro lado. Yo soy pastor, yo soy predicador, ¿ya estoy fuera de peligro? No, si yo le doy rienda suelta a mis ojos, si yo le doy rienda suelta a mi avaricia, si yo le doy rienda suelta a los deseos de mi carne, seguramente voy a caer. Yo necesito mantenerme porque hay una lucha interna. Y dice versículo 18 en adelante: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, somos salvos por gracia, pero la palabra dice que los que practican.
Entonces la palabra está diciendo no el que resbala, está diciendo el que practica estas cosas. Entonces cuando yo hablé con esta persona que me estaba ayudando en el seminario, que inclusive iba a ser maestro del seminario, veo yo que practica el pecado, porque no fue un resbalón, practica el pecado. Yo digo, bueno, ¿de dónde es? Eso no es. Porque dice que ama a Dios, pero practica el pecado. Y qué tremendo. Tengo temor por mí mismo. Porque algo de lo que nos ha hablado todo esto es cuando yo pierdo la sensibilidad al pecado. Cuando para mí, porque yo les molestaba la vez pasada cuando decía la mentira y nos reíamos. Porque ahorita decirle a las señoras que le digan señor a su esposo es motivo de burla, o que el esposo trate bien a la esposa es motivo de burla. Porque hemos cauterizado nuestra conciencia. Porque vivimos más conforme a lo que el mundo vive. Sí, venimos a la iglesia y adoramos. Sí, Señor, te amamos, te bendecimos. No somos merecedores de tanta gracia y lo cantamos. Pero con esa misma boca salimos, insultamos, nos enojamos, peleamos y hacemos cuanta barbaridad se ocurre. Y acá lo que Dios nos pregunta es: ¿realmente caminamos? Así que verdaderamente arrepentirse de la inmoralidad es vivir para servir al Señor. Ahora usted podría estar pensando, para servir, ¿no sería mejor, pastor, para ser santos? Entonces lo que quiero decir es, claro, sí, yo quito la inmoralidad para caminar en santidad. Pero ¿sabe por qué digo servir? Porque es que la inmoralidad, cualquiera que sea la manifestación de la inmoralidad, lo que me habla es de un corazón egoísta, de un corazón que piensa solamente en sí mismo. Hoy en día hay una campaña muy fuerte en Medellín por todo este tipo de extranjeros que están yendo a Medellín a prostituir niñas. Pero le digo, un tipo con harta plata y que viene a Medellín solamente a buscar una niña de 12 o 13 años virgen para estar con ella sexualmente, que está mostrando la aberración de su corazón, pero está diciendo: me importa satisfacer un deseo que yo tengo, no me importa con quién, no me importa que me tire la vida de nadie. Eso es lo que está diciendo. O cuando yo robo, cuando yo hago, estoy diciendo: me importa mi vida, me importa que yo me sienta bien, me importa que yo agrade mi carne, no me importa nada más. Lo contrario a la inmoralidad es el servicio. Es cuando yo dejo de pensar en mí para pensar en otros. Cuando yo por amor a otros me incomodo. Cuando yo quiero realmente. Ahora, imagínese si yo como esposo viviera solamente para hacer feliz a mi esposa. Pero si el pensamiento de mi esposa fuera el mismo y solamente viviera para hacerme feliz, no porque la conducta o la sociedad lo indica. No le soy fiel a mi esposa porque el mundo o la iglesia me dice que tengo que ser fiel. No, soy fiel porque entiendo el concepto de fidelidad. Amo a mi esposo porque yo decidí que ese era mi esposo. Los cursos de matrimonios, cada vez que hago cursos, cada vez como que es más dura la cosa con ellos. Pero yo les digo así, les dije: piénsenlo bien. Yo no quiero que ustedes a 2 meses vengan y me digan: es que me quiero separar. No, yo no lo acepto. Usted tuvo un curso y se le habló y se le dijo, para que ahora haga con la babosada que es que me equivoqué. No me equivoqué nada. Usted tuvo tiempo. Porque el matrimonio es una institución sagrada, es colocada por Dios, donde yo como hombre me comprometo con mi esposa hasta que la muerte sea lo único que me pueda separar de ella, y mi esposa se compromete conmigo hasta que la muerte sea lo... no, pero es que no nos entendimos, hay incompatibilidad de caracteres, pero me conseguí otra. Uy, no, eso no es de Dios. Y nos preguntamos por qué la iglesia no tiene poder hoy, porque no caminamos en lo que Dios quiere. Y acá vengo al final de la enseñanza, porque en medio de estos 6 aspectos de los que hablé, donde Dios quiere que andemos en la verdad, donde Dios quiere que andemos en el dominio propio, donde Dios quiere que andemos honestamente, donde Dios quiere que andemos con palabras que edifiquen, donde Dios quiere que andemos en amor hacia las demás personas, donde Dios quiere que vivamos en servicio y en santidad a las demás personas. Tal vez porque usted no trae la Biblia no se dio cuenta, pero los que traen Biblia tal vez se dieron cuenta. Y en la mitad de eso hay un versículo que lo dejé para el último. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y creo que este es el versículo que más nos debería confrontar. Porque a veces hacemos del pecado algo tan normal que olvidamos que es el mismo Dios el que habita en nuestro corazón. Que cuando yo me comporto conforme a lo que Dios quiere, le glorifico, le exalto, tal vez le alegro, pero que cuando me aparto, lo que hago es entristecerlo. Yo no sé si usted alguna vez haya generado la tristeza de alguien que usted ama, que usted ya ha visto sufrir a alguien por culpa suya y usted ha sentido dolor porque por mi culpa esta persona está sufriendo. Mucho más es hacer sufrir a Dios mismo. Mucho más es decirle a Dios: me importa 5 lo que usted hizo en la cruz, me importa 5 lo que usted ya ha pagado, me importo yo mismo y lo que yo quiera. Algo que el enemigo quiere es cauterizar nuestra conciencia. Algo que quiere el enemigo es que yo no sienta nada, que me dé risa el pecado, que me parezca lo mismo, que venga al servicio y tal vez reciba la palabra, pero que cuando salga del servicio viva lo mismo. ¿Sabe que el enemigo no se pone bravo porque usted venga a la iglesia? Desde que usted el resto de semana haga lo mismo, no le importa. ¿Sabe? He estado confrontado porque creo que nos falta más comunión con la iglesia. Porque ¿cuánto hemos hablado acá? 1 hora, tal vez hablo yo porque hablo mucho y a usted se le parece mucho, es 1 hora. Pero ahorita alguien me dijo en el curso: pasamos a veces 10 y 12 horas viendo una serie. Pasamos un montón de tiempo escuchando las noticias y amargándonos, porque si usted es de Petro, pobrecito, cómo lo atacan, y si usted no es de Petro, ojalá lo bajen. Y contaminamos nuestro corazón. O usted se la pasa celando a su esposo o a su esposa o mirando a su hijo, pero no tenemos comunión con Dios. Y quiero ver la gloria de Dios, pero realmente no me percato de que caminar con Dios es tomarlo en serio, es caminar con Él. ¿Por qué la mujer se dio cuenta que Pedro era de ellos? No lo veo con Jesús. Él no tenía un letrero que decía: soy evangélico, no lo tenía. Pero dijo: tu forma de hablar te delata. Bueno, quiero decirte a ti lo mismo: tu forma de hablar te delata. Porque si tú hablas cristiano en la iglesia, pero no hablas cristiano fuera de la iglesia, tu forma de hablar te delata. ¿Por qué arrepentirnos? Nos arrepentimos en primer lugar porque el arrepentimiento es la señal inequívoca de que hemos nacido de nuevo. Cuando yo siento dolor, escúcheme por favor, entienda esto: cuando yo siento dolor por el pecado, no es mojigato. ¿Sabe usted cómo ve que yo tengo una relación con el Espíritu Santo? No porque yo se lo diga: ay, es que tengo una relación con el Espíritu. No, yo puedo hablar muchas cosas. Es porque mi vida se vea que es apartada para Dios. La gentileza, la honestidad, la verdad, la humildad, la serenidad, el servicio, es lo que dice: oiga, realmente esta persona ha nacido de nuevo. Pero en segundo lugar, porque descuidar mi relación con Dios, descuidar mi corazón con Dios, hace que nuevamente vivamos en esa vieja naturaleza. Y vivimos o vemos muchos cristianos frustrados, porque quisiéramos caminar en Dios y crecer. Y a veces usted dice: pero ¿cómo si ese llegó hace menos de un mes y ya lo tienen allá hablando y predicando, y yo llevo acá 50 años y no me han puesto a hacer nada? Bueno, pregúntese qué pasa. Porque no tiene que ver con el entorno. La respuesta está en mi corazón. Realmente he permitido que Dios esté en el centro. Realmente he permitido que Él se vislumbre en lo que yo hago, en mi forma, y que yo entienda que el mundo me quiere apartar, me quiere separar, pero que Dios me quiere bendecir.
Es el Espíritu Santo, es el que es el garante de la obra de redención en mi vida. No sé si se entienda eso, pero cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y cuando pagó el precio, dice la palabra, mas a todos los que en Él creyeron, a los que rindieron su vida delante de Él, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, listo, yo hice la oración. ¿Cómo hago para saber que eso se da posible? Bueno, porque hay un garante en mi vida, alguien que da garantía de que eso es verdad, y esa garantía la da el Espíritu Santo. Ok, listo, entonces tengo la garantía del Espíritu Santo. ¿Y cómo se refleja? Se refleja porque el fruto del Espíritu Santo en tu vida es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero si ando robando, si ando criticando, si ando mintiendo, si ando siendo desleal, si no me someto a mi esposo, si trato como un trapo viejo de la casa a mi esposa, si no soy honesto, no soy dado a amar a mis hijos, quiero decirles que estamos en la parte más suavecita de las prédicas, porque vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de cómo el esposo debe amar a la esposa, cómo la esposa debe amar al esposo, cómo el padre debe tratar al hijo, cómo el hijo debe tratar al padre, cómo el empleado debe tratar a su empleado, cómo el empleado debe tratar a su empleado. Pero ¿qué nos está diciendo hoy? Por lo menos empecemos con no mentir, con no ser amargados, con no hablar mal, con no tener inmoralidad. Porque ahora sí el cristianismo toma sentido. No es solamente venir a la iglesia que me digan, ay, santo, santo, ay, sí, sí, santo, santo, y ni sé qué es ser santo. Ser santo es esto, es vivir para Él, es rendir mi vida y caminar en lo que Dios quiere. Una iglesia consolidada, fuerte en el Señor, que yo pueda realmente decir, mi vida cambia en el Señor. Eso es lo que Dios quiere para tu hogar. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y vivir unido a la palabra de Dios trae la bendición. El mundo es el que te dice que esa es una vida amargada y aburrida. Y si tú piensas que eso es una vida amargada y aburrida, lo que estás diciendo es, me alineo más con el mundo que con el Señor. Pero cuando tú empieces a caminar en el Señor, vas a disfrutar de la delicia de tenerlo a Él, de caminar con Él.